Muy bien, chicos, entonces vamos a seguir con la segunda parte. ¿Ya? Vamos a proyectar acá para que podamos ver. Seguir con la clase. Hacemos un repaso de lo que estuvimos haciendo, que era la definición de falacia, ¿no? Que decimos que era un argumento muchas veces equívoco y engañoso, que trata de meterse en mensajes como en la política, como en los comerciales, como también en las películas, como en todo. Cualquier conversación o diálogo que quieren hacernos a nosotros, o nosotros también llegar a ser falacias, al final terminan siendo destruidas, podemos llamar así, por la verdad. La verdad siempre va a desmentir toda falacia que podamos encontrar, ¿no? Eso sí, tenemos que estar atentos porque muchas veces las falacias son tan sutiles que no se encuentran y tenemos que huir ahí, tenemos que estar bien atentos para poder tener claro exactamente en qué momento dice un argumento falaz. Muy bien, seguimos. Entonces, no habíamos visto que las falacias eran no formales y formales. Dentro de las no formales teníamos la de la ambigüedad, que eran que muchas veces tenemos eh, con significados que oscilan, cambian de manera más o menos sutil en la exposición de un argumento, y también de tingencia, que no había una conexión entre lo que decían las premisas con la conclusión, ¿no? Vamos a ver la de antigüedad. Habían unas cuantas, entre ellas hemos visto el equívoco, que hemos puesto por ejemplo: el fin de una cosa es la perfección, la muerte es el fin de la vida, por lo tanto la muerte es la perfección de la vida, ¿no? De un general, de este general de acá, la muerte es la perfección de la vida, hemos sacado las dos premisas. Equívoca, obviamente, porque el fin de la vida no se refiere a que la perfección no significa la muerte, ¿no? Entonces no podemos afirmar que la muerte es la perfección de la vida. Luego seguimos con el tema de la anfibología. Dice que es el razonamiento que busca justificar determinada afirmación asumiendo que una o más premisas cuya estructura se las hace ambiguas tienen determinado significado. Repito, ese razonamiento que busca justificar determinada afirmación asumiendo que una o más premisas tienen determinado significado, el cual no es el significado avalado por el contexto que se emite. La ambigüedad en ella se deriva del orden de los términos, en la ubicación en donde se van a ubicar las premisas es que va a crear una ambigüedad. Dice, la ambigüedad en ella se deriva del orden de los términos o palabras en la oración y suele eliminarse con solo cambiar el orden de las palabras. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Y luego hacemos uno en clase. Por ejemplo, se venden vestidos para novias de segunda mano. ¿Ya? Hasta acá. Roselena compró uno. Entonces, ya se van riendo mucho, pueden entender. Entonces, por ende, ella, Rosalena, es una novia de segunda mano. No necesariamente tiene que ser así. Viste que ahí se ve una ambigüedad. No por un vestido, por un particular, no puedo generalizar. ¿Entiendes? Un particular no me garantiza que la conclusión de todo un general sea lo que la premisa afirma. La premisa siempre va a marcar un cierto aspecto, no vamos en su totalidad. ¿Sí? Entonces, por eso que se dice deducción ambigua, porque se está confundiendo la terminología con la conclusión de cada uno de los razonamientos. Vamos a ver. Otro ejemplo. Vamos a ponerle color rojo. Eh, Se comen comida que huele feo.
No, algo más sencillo, porque esto es un poquito complicado para explicar. Se comen comida, ¿ya? Solo la gente, los obesos. Luego, a ver, un segundo. Ya, a ver si. Por ejemplo, mi padre fue al pueblo de José en coche. ¿No? Repito, candidato independiente con las mejores expectativas. Acá voté por el candidato independiente con las mejores expectativas. ¿De quién son esas expectativas? Porque dice que es ambigüedad causada por una construcción gramatical diferente, ¿no? Preguntaríamos acá, ¿de quién son las expectativas? ¿Listo? Porque dice, voté por el candidato independiente con las mejores expectativas, ya. Pero ambiguamente, ¿de quiénes son las expectativas? Un ejemplo sencillo. Seguimos. De énfasis, de énfasis. Falacia de énfasis. Vamos a leer. Mira estas imágenes. Perdón, se prendió solo, disculpen. Consiste en recalcar una parte de una proposición o de un conjunto de proposiciones con el fin de inducir una conclusión errónea. Ejemplo. Qué bonita se ve hoy. Cuando se lee sin ningún énfasis indebido, se lee que es ciertamente una alabanza. Pero si se lee con otro énfasis, parece incluir la implicación de que otros días no ha estado tan bonito, ¿no? Qué bonito se ve hoy. Muy bien. Se puede entender como que, oh, qué bonito se ve hoy. Es un énfasis, una alabanza, ¿no? Pero si no hay ningún tipo de interés, qué bonito se ve hoy, ¿sí? Como todos los días, ¿no? Entonces, crea ese tipo, la tonalidad de la persona cuando habla también implica, eh, se implica dentro de una falacia, justamente porque lo que quiere es persuadir a la otra persona, ¿no? Vamos, sigamos. A ver, en este caso, hoy usted está feliz. De la misma forma, si se lee sin énfasis, afirma que la persona está feliz. Si se lee con el énfasis incorrecto, parece incluir la premisa de un argumento donde la conclusión es los demás días no está feliz. Es casi lo mismo, simplemente la tonalidad con el cual nosotros como personas o hablantes decimos acerca de un enunciado. Entonces, el tema de composición dice que razonamiento que busca justificar o probar que un todo tiene determinada propiedad sobre la base que las partes del todo también lo poseen. ¿Esto cómo se lee, profesor? Vamos a hacer un ejemplo muy fácil, donde dice que, dado que todas las partes de una máquina
son livianas de peso. La máquina, como un todo, es liviana, pero no es verdad. Sabemos que juntarlo pesa muchísimo, ¿no? Dado que todas las partes de una máquina son livianas de peso, la máquina como un todo es liviana. Eso no es verdadero. Sabemos que juntando todo pesa mucho. Y ahora vamos a ver, nos vamos a quedar acá en la distribución. Vamos a hacer la última para ver un videíto y que nos pueda ayudar acerca de cómo nosotros podemos notar en ciertos momentos que nos están dando falacias. Por ejemplo, de distribución, dice razonamiento que busca justificar o probar que las partes de un todo tienen determinada propiedad sobre la base que el todo también posee. Ejemplo, se toma como premisa que una máquina es pesada. Muy bien, premisa, máquina es pesada, complicada y costosa. Muy bien, máquina complicada, costosa y pesada. Se concluye que cualquier parte de la máquina también es pesada, complicada o costosa, ¿no? Ahí es un error, por ejemplo, de distribuimos que una parte del todo está siendo costosa, complicada y pesada, lo añadimos a un particular que en este caso viene a ser la máquina, es partes de una máquina que no tiene que ver con lo costoso, complicado y pesado, ¿no? Entonces no podemos determinar ni afirmar que de una parte podemos concluir, perdón, que la parte del todo es igual al todo como tal. Bueno, ahora vamos a ver un video para poder nosotros determinar en qué momento estas falacias se ven en el día a día, en la cotidianidad. ¿Vale, muchachos? Como cuando estás en plena discusión y te quedas sin argumentos para seguirla. Respuesta ingeniosa. Tu madre. ¿Nunca les ha pasado que van a darse un baño y terminan imaginando argumentos para una futura e improbable discusión? ¿No? ¿Solo yo? Bueno, pero estoy seguro de que a todos nos han respondido en una discusión con un argumento que incluso más tarde sigue haciéndonos ruido en la cabeza. Si es el caso, déjame decirte que seguramente te colaron una falacia. ¡Quedé como un tonto anoche! La falacia es un razonamiento aparentemente correcto pero que en realidad no lo es. Algunas son cometidas para inducir a otro en error o engaño con el fin de manipularlo. Cualquier parecido con los discursos presidenciales o publicidades es pura coincidencia. Guiño, guiño. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Una clasificación superficial y recurrente es clasificarla en dos tipos: las formales, que son razonamientos no válidos pero que a menudo se aceptan por su semejanza con los válidos, y las no formales, que son razonamientos los cuales lo que aportan las premisas no es adecuado para justificar la conclusión a la que se quiere llegar. Hoy vamos a definir algunas de ellas con sus respectivos ejemplos. Ya que déjame decirte, querido amigo, que si aprendes a reconocer estas falacias cuando las usen y asimismo evitas utilizarlas tú, tendrás un 95% de la discusión ganada. Esta información vale millones. Dije que definiría algunas, porque a pesar de que el señor Aristóteles reconoció 13, hay muchísimas más, por lo que en esta ocasión solo haré mención de 7, ya que si no sería interminable el video, y además así puedo hacer una segunda parte en algún momento cuando se me seque el cerebro. Ahora sí, empecemos. Número 1. Argumentum ad verecundiam, falacia de autoridad. No tienen ni idea las veces que me trabé pronunciando el nombre en latín. Esta consiste en defender un argumento como verdadero porque quien es citado para defender su veracidad. Vean bien esta parte, ¿no? La marca número 1 recomendada por los odontólogos. Falacia ad verecundia. Es una autoridad en la materia. Por ejemplo, No debes usar a uno de esos porque Dios lo prohíbe. como pueden ver, no se puede usar leche bebé porque Dios, quien es una autoridad moral, dice que no se puede, y si lo dijo él, así debe ser. Sin embargo, cabe aclarar que el hecho de que En el caso del odontólogo, ¿no? Que es el número 1 porque los odontólogos lo dicen, y eso no es verdad, porque que por ahí un odontólogo puede errar, puede equivocarse o simplemente lo hace. Yo soy odontólogo y a mí me pagan un cierto plata y yo digo que es el número 1, no porque alguien lo tiene que decir, tiene que ser verdadera, ¿no? Eso quiere decir.
Que se incurra en esta falacia, así como en otras, no significa que la conclusión sea sí o sí equivocada. Por ejemplo, sujeto A dice que la raíz cuadrada de 2 es un número irracional porque lo dijo Euclides, y sujeto B dice que lo haya dicho Euclides no prueba que sea así, y por lo tanto la raíz cuadrada de 2 no es un número irracional. Aquí se cae en una doble falacia, ya que A tenía razón, pero su argumento era falácico, lo que hace que B caiga en otra llamada argumento desde la falacia, que es afirmar la falsedad de un enunciado porque este surge de una falacia. Acabo de darle dos falacias en uno. Puta, qué ofertón. Y por eso, niños, deben tener cuidado de cómo rebaten una falacia. Número 2. Ad hominem, ataque al hombre. Esta se divide en dos, ofensivo y circunstancial. El ofensivo, en lugar de atacar el argumento, se ataca al argumentante señalando aspectos negativos de este. Por ejemplo... Y tú no hables, no te conozco, de seguro eres un idiota. Pero yo acabo de llegar, ¿qué es lo que pasó? En este caso, Lenny, el blanco, no puede decir o argumentar nada, ya que de seguro es un idiota, pero que lo sea, no amerita que lo que iba a decir sea falso, como en este caso, que no tenía nada que ver porque acababa de llegar. Por otro lado, el circunstancial descalifica el argumento por las circunstancias especiales en las que se halla la persona. Por ejemplo, no debemos escuchar lo que diga David Ricardo sobre economía, ya que es un empresario y seguro defenderá los intereses capitalistas. Número 3. Secundum quid. Generalización apresurada. A partir de casos excepcionales o atípicos, se generaliza. Por ejemplo... Muy bien, muy bien. Ahora tóquese bajo. Yo no sé tocar bajo. Toquen, ¿cuántas veces he de decirte, eres negro, tocas bajo? Me enferman tus estereotipos. Como podemos ver en este caso, al haber varios bajistas afroamericanos talentosos, Cartman afirma que todos los afroamericanos tocan bien el bajo, lo cual evidentemente no es así. Carajo. Número 4. Plurium interrogationum. Pregunta compleja. Se hace una pregunta que presupone algo que no ha sido probado o aceptado por las personas implicadas. Por ejemplo, Si ha cometido un delito y quiere confesarlo, pulse sí. Si no es así, pulse no. Ha pulsado no. O sea que se ha cometido un delito, pero no quiere confesarlo. Una autopatrulla va en este momento a su casa. ¿Por qué? Y mientras espera, compre una gorra, una camiseta de policía. formulada de esa manera, responda lo que responda, la pregunta da a entender que ya se ha cometido el delito, cuando esa pregunta debió haber sido dividida en dos. 1. ¿Ha cometido un delito? 2. De haber respondido sí. ¿Desea confesarlo? Aquí se ha cometido también una falacia de ambigüedad llamada anfibología, en la cual se formulan premisas ambiguas. Número 5. Ad populum. Apelación a lo popular. Consiste en ganar asentimiento invocando las pasiones de la multitud, haciendo referencia a que todo el mundo lo hace. Por ejemplo... Bender, ¿por qué saltaste? Todos lo hacían, yo solo quería ser popular. Este es bastante simple. Bender saltó porque lo hacía todo el mundo. Entonces, está bien saltar, la vieja y confiable de todos los productos en sus publicidades. O bien, como lo ve tu mamá cuando tus amigos saltan del techo. No. Número 6. Ad baculum. Apelación a la fuerza. Se apela a la fuerza o una amenaza para provocar la aceptación de una conclusión. Por ejemplo... ¿Ven que estos comunistas me tienen atado de manos? ¡No hay incapacidad! Me parece, señor, que nadie quiere que esto se difunda en la sabana. En este caso, la incapacidad por maternidad debe ser aprobada, no porque sea beneficiosa o un incentivo para los monos en su actividad laboral, sino porque de lo contrario, se difundirán fotos comprometedoras de Skipper. Alto sucio. Número 7. Ad ignoratiam. Apelación a la ignorancia. Esta dice que una afirmación es verdadera porque nadie ha probado que es falsa, o es falsa porque nadie probó que es verdadera. Por ejemplo... Enviaron una nota de la escuela. ¿Qué hiciste esta vez, pequeño rufián? ¡Agáchate! Yo no fui, nadie me vio, nadie puede probarlo. En este caso, Bart no fue porque no se ha probado que sí. Aunque la afirmación es verdadera, ya que fue lisa, el argumento es falácico y por tanto irrelevante. Igual sería si hubiera ocurrido lo contrario y hubieran dicho que fue Bart porque no se comprobó que no lo fue. Bonus track, causa falsa. Es cuando se unen mediante vínculos causales no comprobados dos circunstancias que a veces, pero no siempre, tienen relación. Por ejemplo, Ramón Hernández se suscribió a mi canal. 2 días después, su crush lo invitó a salir. Si te suscribes a mi canal, en 2 días te llegará un mensaje de tu crush invitándote a salir. Bien, chicos, entonces, como vamos viendo ya, poco a poco en la sociedad, vemos que nos va metiendo este mensaje, ¿no? Y es curioso porque
no la creemos. Creemos que dentro de la sociedad ocupamos un lugar que no es de una persona que quiera analizar, ¿no? Ya nos dan por hecho que no vamos a creer las mentiras, pero no es así. Seguimos. Hemos visto las falacias de ambigüedad y ahora vamos a ver las falacias que nos permitan a nosotros. Perdón. Por ejemplo, tenemos las falacias de atingencia o de no relación. Tenemos varias, ¿no? Pero persona ofensiva, ad hominem, circunstancial, et tu quoque, o apelación a o llamado a la misericordia. Esas son las que hemos visto. Por eso, ad hominem, personal ofensivo, ¿no? Es cuando el argumento que busca que se admite el rechazo, perdón, que el argumento que busca que se admita el rechazo o determinada opinión atacando a quien lo sostiene o defendiendo, aludiendo a características propias de la persona. Eso es lo que hay muy común, hemos visto. Un ejemplo clarísimo fue cuando estaba Keiko Fujimori y estaba George Forsyth, y para poder ir y darle duro Forsyth a Keiko, le menciona acerca de que ella estuvo en la cárcel, ¿no? Entonces ya como que ahí tambaleó un poco las cosas y Keiko tuvo que ponerse más seria, pero le dijo, ¿no? Con respecto a su proyecto, respóndame con la verdad, ¿usted ha permanecido en algún operativo policial? Y le dice, no como detenida. Entonces ya ahí le lanzó una falacia ad hominem, porque lo que no tenía nada que ver que si ella estuvo o no en la cárcel, estaban hablando de un tema determinado que era de seguridad nacional, en el debate último que hubo para las elecciones presidenciales. Entonces es allí donde se genera esta falacia. Por ejemplo, tenemos una falacia acá, vamos a trabajarla. Dice, mi mamá, perdón, mi vecina, mi mamá, perdón, mi vecina de enfrente dice que mañana no habrá electricidad en el barrio por trabajos de mantenimiento. Hasta ahí estamos bien. Hasta ahí estamos bien. Pero, según mi vecino de al lado, mi vecina de enfrente es alcohólica. Por tanto, no es verdad que mañana no habrá electricidad en el barrio por trabajo de mantenimiento. Entonces, sucede que no podemos afirmar que porque sea borracha no pueda decir la verdad. Café está diciendo la verdad, pero el vecino está utilizando ese argumento para poder decir que no es verdad lo que la vecina está diciendo, que no habrá electricidad, ¿no? Ahí es equivocado. Sigamos. Entonces, listo, queda claro el tema de la falacia ad hominem, que es el ataque hacia la persona, y no tiene que ver nada con ningún argumento, puede ser que sus argumentos sean verdaderos, pero ya el simple hecho de atacar a una persona es una falacia, ¿no? La ad hominem. Circunstancial, es que el argumento que busca se admite el rechazo a determinada opinión, atacando a quien la sostiene o defiende, aludiendo a circunstancias en que se encuentra esa persona. Por ejemplo, es lógico que va a estar en desacuerdo con que se elimine la participación de los alumnos en el directorio del colegio si es un alumno, obviamente. Repito, repito. Es lógico que va a estar en desacuerdo con que se elimine la participación de los alumnos en el directorio del colegio si es un alumno. Otro ejemplo de falacia circunstancial. A ver, acá tengo mi librito, espérate. Circunstancial. A ver, un segundo. Por ejemplo, vamos a escribirlo acá. Un rojito. Dice, seguro que él se opone al control del precio del transporte.
dicen que es dueño de una compañía de buses. Correcto este porque es circunstancial, porque lo están atacando ya que tiene un contexto de que él es dueño de una compañía, entonces por lo tanto piensa que él se opone al control de precios de transporte. Sigamos. Y por último, ya para acabar la clase, vemos este par de, donde dice, itucuecue, itucuecue, consiste en argumentar que una crítica se aplica también a quien le propone y que por ende habría que rechazarla. Ejemplo, Thomas Jefferson decía que la esclavitud estaba mal. Sin embargo, él mismo tenía esclavos. Por lo tanto, se deduce que su afirmación es errónea y la esclavitud debe estar bien. Equivocada. No porque él diga una cosa y no la cumpla, no significa que tenemos que nosotros decir que la esclavitud está bien, ¿no? Y de apelación o llamada a la misericordia muy fácil es cuando usan argumentos en donde le piden un favor para poder salir libre, en este caso, de algún tipo de juicio que tiene. Por ejemplo, jefe, me merezco un aumento de sueldo. Apenas puedo alimentar a los niños con lo que usted me paga. Y nuestro niño más pequeño necesita una operación urgente para poder caminar sin muletas. La persona que arguye no demuestra su punto de vista, sino que se limita a suplicar compasión hacia una persona, ¿no? Listo, hasta acá nos vamos a quedar en la clase. Ya nos vemos el día miércoles, muchachos. Y ya estamos explicando y vamos avanzando, ¿sí? No voy a dejar tarea para esta vez, voy a decir que puedan ustedes, chicos, repasar todo esto, este video que hemos hecho para poder dar una prueba en esta semana. Buenas tardes a todos, cuídense, que Dios los bendiga. Bye.